Yo inicié muy joven lo que sería el tema de la docencia, porque tuve la oportunidad, siendo estudiante, yo no me recibí en la facultad estatal, pero siendo muy joven, digamos, y siendo estudiante, tuve la invitación de algunos profesores de participar como ayudante alumno. Ahí comenzó todo. Siempre me gustó la docencia, o sea, siempre fue un llamado en mí. Ahí comencé mis primeros pasos. Después me recibí, pasaron los años, se formó como primera instancia la escuela de arquitectura y bueno, y con la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNL, tuve la oportunidad de comenzar nuevamente, o de continuar, mejor dicho, con esta actividad que siempre me fue muy placentera, muy placentera. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes maestros, más que maestros, fueron referentes para mi crecimiento como docente. Los primeros pasos los tuve en lo que era el ex comedor universitario, allá en Boulevard. Y bueno, y ahí me inicié en algunas cátedras muy puntual, no justamente en la troncal, sino en morfología. Y bueno, y ahí fue mi crecimiento paulatino en el quehacer como docente, ¿no? En el desarrollo de este proceso académico. Y bueno, luego me formé, porque eso es lo que tenía la facultad, de tener una perspectiva siempre muy amplia de los procesos de diseño, y como carreras proyectuales, digamos, se incorporó, digamos, por primera vez la carrera o la licenciatura de diseño. La especialidad era en ese momento de diseño gráfico. Ahí la facultad nos propuso a los docentes que teníamos la posibilidad de prepararnos para esa nueva experiencia en la facultad. Fueron años muy productivos, y ahí ya comencé a transcurrir un camino, un andar diferente, de comprensión de que había otras carreras proyectuales, como era el diseño en comunicación visual. Luego se abrió la carrera de diseño industrial, comprender que los objetos de estudio eran diferentes, pero que desde mi visión de mi formación como arquitecta podía aportar los conocimientos adquiridos. Siempre tuve el gran apoyo, digamos, de la facultad y de la gestión, porque tenían una mirada muy abierta, y la preocupación permanente de la formación del docente como docente. Y así pude obtener la especialización en didáctica del proyecto. Siempre estuvieron con esa mirada tan abierta, ¿no? Y de tener profesionales, digamos, no solo arquitectos profesionales en la vida cotidiana, sino que como docente universitario. Eso fue muy importante para mí. Bueno, fue ahí donde crecí, y crecí con grupos docentes espléndidos, ya te digo, con referentes que siempre tenían una mirada amplia sobre el hacer en el aula, preocupados por el conocimiento, por el aprendizaje del alumno,
y por nuestra propia formación. Bueno, como docente, mi primera clase no la recuerdo porque hace muchísimos años, ¿no? que inicié, pero específicamente en lo que es la FADU, siempre tuve una relación con el alumno, un vínculo con el alumno, de acompañamiento a ellos. Eran grupos muy grandes de alumnos. Siempre el primer día de clase, cuando recibía el nuevo grupo cada año, siempre era como cómo me planteaba, cómo les planteaba a ellos la fascinación por esta carrera, o por la carrera que yo estuviera trabajando, ¿no? En materias específicas como en la de comunicación visual o en los talleres de diseño arquitectónico, ¿no? De proyecto arquitectónico. Y bueno, cómo plantearle a los alumnos quién era yo, cuál iba a ser la vinculación con ellos. Siempre le planteé que era de vinculación y de acompañamiento para su crecimiento como alumnos universitarios. Siempre estuve en los primeros años en la problemática del alumno ingresante. Por lo tanto, siempre había que llevarlos un poquito de la mano, pero bueno, tuve momentos muy gratos con ellos, por varios de ellos, agradeciendo que les enseñara a pensar, esencialmente a pensar, a desarrollar un pensamiento diferente, no rígido, no estable, no centrado en algo que rigidice su desarrollo como alumnos, sino permitiéndoles siempre la amplitud de pensamiento, de mirada, sobre todo de mirada. Desarrollar lo sensible, acompañado de todo el proceso cognitivo, para tener esa mirada sensitiva, esa posibilidad de crecimiento, de no estar encajonados en nada más trabajar para tener una nota. Siempre trabajamos con el proceso. Siempre les manifestaba que lo importante era su proceso en el transcurso de ese año o ese cuatrimestre que estaban transcurriendo. Y bueno, he recibido mucha gratificación de ver cómo crecían del primer día al último, y la evaluación no era una nota, sino era ver y rescatar de cada uno lo que podían dar como alumnos. Y bueno, eso fue lo más gratificante en todo mi desarrollo como docente universitario. Fue mi vida. Fueron casi 30 años acá, hasta que me jubilé. Me costó muchísimo, pero digo que fue mi vida, fue mi pasión. Eso también le transmití a los alumnos. Y lo importante a tener en cuenta es que en un proceso académico, un proceso de aprendizaje, hay dos actores: el docente y el discente. El docente que imparte el conocimiento, pero que acompaña, que ayuda, que colabora al proceso del aprendizaje de este discente. El discente es justamente el alumno activo,
presente, interesado, no inocente, de tener una mirada diferente y que haga su propio proceso de conocimiento, ¿no? Y es allí, en el vínculo entre el docente y el discente, es donde todas esas metodologías de aprendizaje se ponen en práctica, ¿no? Y es justamente para el crecimiento de ese conocimiento, pero como persona, ¿eh? No como un ente, como un profesional, sino como persona. Porque la carrera, el objeto de estudio en lo que están inmersos, no es solamente eso, sino el estar en contacto con el mundo. Ese crecimiento, sí, de tener una mirada amplia, más allá de lo que se propone. Voy a rescatar algunas palabras de alguien que, como arquitecta, en su desarrollo y en alguna pregunta que seguramente le han hecho, manifestó que la idea es deshacerse de los ángulos de 90 grados. Todo empezó con la diagonal. La diagonal creó la idea de la explosión que reforma el espacio. Fue un descubrimiento importante. Ella lo dijo desde su perspectiva como arquitecta, ¿no? De Zaha Hadid. Y yo ese espacio lo considero dentro de este espacio, de este espacio académico que me permitió atravesar otros horizontes, que no fue solamente el centro del centro, ir a los límites, trabajar en esa ida y vuelta. Y siempre agradezco muchísimo, agradezco el grupo humano con el cual me tocó trabajar, esos compañeros magníficos que siempre estaban preocupados por ir creciendo todos los días, en cada momento, en los debates, en las mesas antes de comenzar las clases, en los debates cuando se pensaba qué hacer ese año, qué proponer, qué cosa diferente. Bueno, sí, fue un pasar maravilloso para mí. Me ha dejado muchos rastros y bueno, encontrarme nuevamente en este espacio provoca cierta emoción y nostalgia también.